Buenos días, doctor. Ya, Buenos días, compañeros. Gabriel, a ver, vamos a empezar contigo. Buenos días. El tema, el video al menos trata sobre los temas de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho, antes de la pregunta de Gabriel, es uno solo. Sí. Problematiza, yo siempre sostengo que la filosofía del derecho tiene tres visiones. Una visión a la experiencia jurídica, a lo que el derecho es en la realidad, cómo funciona el derecho en la realidad, y ahí se enfoca básicamente al estudio de la norma jurídica, al estudio del objeto propio del estudio de la ciencia jurídica. Ojo, ese es el primer nivel. El segundo nivel es problematizar sobre justamente lo que les acabo de decir, sobre la ciencia jurídica. Es decir, no solamente tiene una visión, la filosofía del derecho, desde lo universal a la problemática de cómo funciona el derecho, o sea, qué cosa es el derecho, sino también le importa saber si efectivamente hay una ciencia jurídica. En las clases pasadas yo les he manifestado que yo creo que sí, efectivamente hay una ciencia jurídica normativa, una ciencia jurídica que describe, explica prescripciones y a partir de ahí predice conductas, ¿ok? Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel de la filosofía del derecho es mirarse a sí misma, es decir, problematizar sobre los propios fundamentos de la filosofía del derecho. ¿Qué cosa es la filosofía del derecho? ¿Existe una filosofía del derecho? Entonces, esos son los tres niveles que yo considero que tiene la filosofía del derecho. Ahora, evidentemente, hay una problemática en función también de los temas. O sea, no hay que olvidar lo que les acabo de decir. La filosofía del derecho es una sola. ¿Y qué cosa problematiza en términos generales? La experiencia jurídica. Y la experiencia jurídica nace de cómo funciona el derecho en la realidad, el objeto del derecho, y también problematiza sobre la ciencia jurídica y también sobre las disciplinas jurídicas afines, porque hay otras disciplinas que también estudian el problema del derecho o la experiencia jurídica, como es la sociología jurídica, la psicología jurídica, la historia del derecho, el derecho comparado, etcétera, etcétera. Entonces, además, como les acabo de decir, la filosofía del derecho se mira a sí misma, ¿ok? Pero hay temas, hay parcelas de la filosofía del derecho, porque el derecho tiene dimensiones. En esto siguiendo a Miguel Reale, una dimensión, o sea, siendo la teoría tridimensional, el derecho tiene un componente, una dimensión fáctica, son hechos. Por otro lado, el derecho es norma y sería la segunda dimensión. Y la tercera dimensión es la dimensión valorativa. ¿Ok? Entonces, haciendo esta pequeña introducción, me gustaría que Gabriel, no sé si tiene alguna pregunta, algún comentario, pregunta o comentario para poder absolverlo. Gabriel, por favor. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Eh, Doctor, ¿se me escucha bien, doctor? Sí, te estoy escuchando bien. Doctor, durante el video que estaba viendo el día de ayer, había mencionado que la filosofía del derecho tiene mucho que ver con la argumentación jurídica, ¿no? Porque, bueno, hacía parte, ¿no? Del derecho, ¿no? Porque es cuando mencionaba que era cuando un abogado es bueno, es malo, es mediocre,
cuando toma decisiones, ¿no? Y en decisiones no solamente comentaba en el video que solamente hablaba del abogado, también lo hablaba del presidente, ¿no? También hablaba de los ministros, de los congresistas, ¿no? La documentación jurídica argumenta, ¿no? Argumenta, ¿no? Entonces, justo también está hablando de dimensiones en la cual, como se llama, estaba reflejando que uno se mira a sí mismo para poder ir, ¿no? Entonces, bueno, el curso física, yo recuerdo dos, nos decía que ese curso va a llegar como un playarse, ¿no? Hablando más que todo el tema de derecho, ¿no? Una pregunta, sino más que todo decirle, ¿no? Que tiene mucha razón. Yo me acuerdo del semestre pasado que uno hay que saber cómo argumentar las cosas, cómo explayarse para tomar decisiones a una persona, si es mediocre, si lo no. Más que todo eso, doctor. Y tenemos mucha razón cuando nos dijo, ¿no? En ese curso vamos a tomar muchas para nuestra vida diaria y cotidiana, ¿no? Gabriel, más o menos te escuché, ya se puso entrecortado seguramente por la lluvia, por acá por mi zona está lloviendo. Eh, Creo que tu preocupación va, o sea, has hecho un buen comentario, aunque un poco entrecortado. Eh, yo les decía hace un momento que el componente, o sea, la filosofía del derecho tiene tres niveles desde mi punto de vista. Hay un nivel que tiene que ver con la realidad jurídica, con la experiencia jurídica, que es el quehacer del abogado litigante, del abogado que hace su trabajo día a día, el abogado que es asesor, el abogado que es funcionario. Ese abogado es el que se enfrenta a resolver problemas, ¿ok? Entonces, lo primero que tiene que hacer el abogado que resuelve problemas jurídicos en el día a día, aquel que no hace, ojo, ciencia jurídica, sino que está preparado para resolver problemas, está preparado para ser asesor, está preparado para ejercer la defensa ante los tribunales. Ojo. Entonces, ese abogado tiene herramientas que le permiten resolver problemas. Entonces, lo primero que tiene que hacer un abogado es interpretar hechos. Los hechos que tienen relevancia jurídica, hechos que tienen efectos jurídicos. El abogado tiene que saber cuándo un hecho tiene relevancia jurídica, cuándo un hecho es un hecho jurídico y cuándo un hecho, por ejemplo, no es un hecho jurídico. Entonces, eso es importantísimo. O sea, conocer los hechos. Si los hechos tienen relevancia jurídica, tienen efectos jurídicos, es importante que el abogado conozca de estos hechos, interprete los hechos y argumente sobre hechos. Porque en un proceso judicial se va a discutir la probanza de hechos. Ojo, eso es importante que ustedes lo sepan también. Ahora, una vez que el abogado ha analizado los hechos, lo que tiene que hacer es buscar las normas o la norma o las normas del derecho positivo, del derecho vigente, que resuelvan esos hechos o ese hecho. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo nivel. Y ya encontró la norma que va a resolver o que va a responder a esa problemática.
Luego, hay otro nivel que es importante, que es el nivel de saber, una vez que hemos encontrado las normas, de saber qué dice la norma. Es decir, tenemos que hacer un análisis interno de la norma. Y luego pasamos a otro nivel, que es el nivel de la interpretación. Es el nivel de qué, o sea, de qué realmente dice la norma. Es decir, encontrar el sentido de la norma. Eso es importantísimo. Saber encontrar el sentido de la norma, lo que quiere decir la norma, y ahí estamos en otro nivel, que es el nivel de la interpretación jurídica. Pero no basta ese nivel. Hay otro nivel que es de suma importancia en la práctica para que cuando el abogado que está ejerciendo la defensa o está defendiendo un punto de vista, lo sepa argumentar o argumente al funcionario o al juez o al fiscal que va a resolver un problema. A veces nosotros nos quedamos solamente, pensamos que solamente con la interpretación es suficiente, es decir, con saber qué dice la norma. Creo que lo más importante está en función de cómo argumentas sobre todo lo que has hecho previamente, interpretando hechos, encontrando la norma jurídica, interpretando la norma jurídica y luego argumentando una tesis, una posición. Y la argumentación, hay un componente de la argumentación que es la persuasión. Es importante que el abogado pueda persuadir. No siempre lo logra, pero ese es uno de los componentes de la argumentación. Yo sé que ustedes están estudiando un curso de argumentación. No sé cuál es el enfoque, cómo lo estarán trabajando el curso, pero un componente de la argumentación es el componente que se llama pragmático, que tiene que ver con la persuasión. O sea, no solamente la argumentación se queda en un análisis lógico, sino también hay un análisis que va más allá de la lógica, que tiene que ver con los hechos, y luego tiene, que es la parte de la argumentación, que es la parte de la realidad, que se llama, uy, se me fue el nombre, pero es un componente muy importante que tiene que ver con contrastar no solamente lo que nos pueda decir las reglas de la lógica, sino también la parte importante que tiene con la realidad. O sea, las proposiciones tienen que contrastarse con la realidad para saber si son verdaderas o falsas. Y luego hay un componente de la argumentación, es la argumentación desde el punto de vista material, uno es lógico material, y el otro es la pragmática, que tiene que ver con la persuasión. O sea, el abogado tiene que tener esta capacidad de persuadir. No siempre lo puede lograr, pero esta capacidad de argumentación, que es uno de los temas de la filosofía del derecho también, esta capacidad de argumentación hace, bueno, varios maestros lo dicen, hace que nosotros podamos decir si un abogado es bueno o malo. O sea, en función de cómo argumenta. Ahora, este tema de la argumentación también hay niveles, porque los abogados nos desenvolvemos en varios niveles. Incluso ya sonaba entrecortado el asunto de la pregunta y los comentarios de Gabriel. El tema de la argumentación está desde el momento en que se está elaborando las normas en el Parlamento. O sea, hay una argumentación en la creación de las normas, de cómo se crean las normas. Hay una argumentación luego de cómo se aplican esas normas. ¿Ok? Ese es otro nivel. Es el nivel de los abogados
que ejercen la profesión. Pero hay otro nivel también de la argumentación que tiene que ver con el trabajo científico que hace el derecho o que hacen los abogados, propiamente los juristas. O sea, la tarea que tienen los juristas también es una tarea argumentativa. Cuando un jurista hace una investigación científica, va a tomar posición sobre una problemática en donde va a elaborar hipótesis y a lo largo de su investigación va a desechar o va a afirmar hipótesis y luego tiene que saber argumentar. O sea, el trabajo argumentativo, no solamente de la filosofía en general, sino el trabajo argumentativo de los abogados está en todos los niveles. En todos los niveles. No solamente al momento de la creación de normas que se hace en el Parlamento, sino también en la aplicación, es decir, en el ejercicio de la profesión, pero también la argumentación está a nivel de la ciencia jurídica, de cómo argumenta, de cómo defiende una tesis el investigador. Pero también la argumentación jurídica está presente en la filosofía del derecho, porque muchos sostienen que la filosofía es argumentativa, y si la filosofía es argumentativa, la filosofía del derecho es argumentativa, o sea, con mayor razón. Entonces, la argumentación jurídica tiene una relevancia y tiene una importancia enorme. O sea, no solamente está en función de si un abogado es bueno o malo, sino está en función de todo el trabajo del abogado. Claro, evidentemente, cuando vemos a un abogado que argumenta bien, un abogado que hace bien su trabajo argumentativo, porque el derecho es argumentación también, entonces podemos concluir si este abogado es un buen abogado o si este abogado es un mal abogado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que al menos te puedo decir, Gabriel, en función de tu pregunta, aunque en verdad al final ya no te escuché muy bien porque ya la señal estaba muy, pero muy entrecortada. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir, pues, o sea, tienen que levantar la mano, hacer preguntas y hacer comentarios, porque si no, bueno, la finalidad de esta clase no se va a cumplir como lo pensamos, ¿ok? Entonces vamos a seguir con, con Alexandra, por favor, Cabero. A ver, Sí, Alexandra, doctor, buen día. buenos días. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, por favor, yo te estoy escuchando al menos en la primera parte bien, ojalá no se entrecorte como el tema de Gabriel. Ok, doctor. Quiero dar un breve comentario de lo que yo he podido entender sobre los temas de la filosofía. En primer lugar, nos explica sobre cuatro importantes temas, ¿no? Uno de ellos que hablaba usted de la ontología jurídica. Y la ontología jurídica se refiere a qué es el derecho, ¿no? Esta es una rama de la filosofía y estudia pues el concepto real del derecho, o sea, el ser del derecho, así lo entendí yo. De dónde viene, qué es el derecho, su naturaleza, su concepto, ¿no? De dónde viene esta palabra. Luego también hablaba sobre la epistemología jurídica, que también ese punto ya lo vimos, creo que en el primero o segundo tema. Esto tiene que ver mucho con el conocimiento, ¿no? Determina el origen del derecho más que todo. También pude entender que estudia sus límites y el conocimiento del derecho, estudiando al ser del derecho. Y para mí una de sus principales razones es que nos lleve a entender ese concepto, ¿no? ¿Qué es el derecho y de dónde viene? Luego también uno de los cuatro temas que usted mencionó, porque hay más, también he podido ver, ya está la lógica jurídica.
La lógica jurídica, pues, estudia el pensamiento, ¿no? El pensamiento del derecho, en el cual un abogado, no solo un abogado, sino las personas necesitan razonar, necesitamos argumentar, reflexionar con prudencia respecto de este punto. Y para ello, pues, tenemos que tomar una decisión con fundamento y con los principios lógicos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, usted también escuché que dio un ejemplo de cómo nosotros podemos saber que es si es un abogado bueno o malo, ¿no? Entonces, ahí descartamos para que sea bueno que su argumentación de su caso o cómo justifica ante la decisión jurídica, ¿no? Entonces va por un punto ahí, ¿no? Nosotros sabemos que es un buen abogado porque no solamente porque me gano mi caso, sino cómo explica, cómo se explaya, cómo argumenta, ¿no? Entonces ahí vengo a tallar también con el punto, el último tema que es la argumentación jurídica. Y la argumentación jurídica se refiere a las razones o a los ¿cómo pudiera decir? A lo que justifica un hecho, ¿no? Del cual nosotros, pues, como abogados, hagamos una adecuada defensa o una adecuada argumentación, valga la redundancia, ¿no? Como nosotros expliquemos este caso o este hecho. También he podido recatar lo que usted hablaba del filósofo pensador Miguel Reale. Eh, Miguel Reale puede ser un pensador, dice, ¿no? Y más me centré en las dimensiones del derecho que él nos explica. Eh, He podido entender que sus dimensiones eran la fática, la axiología y la dimensión normativa, pero él más se centra en la dimensión axiológica, ¿no? Que creo que ese punto se centra en hechos que dieron un lugar, como resolver un problema, ¿no? Acá entra a tallar un poco mi pregunta, pero después en un ratito lo hago, ya que él habla mucho sobre la tridimensión del derecho, ¿no? Doctor, eso es todo mi comentario, Ya, pero muy bien. sí he ¿Cuál, tenido unas cuantas preguntas sobre este punto de Miguel Reale, porque no mucho lo he podido entender. Y mi pregunta es esta. ¿Cuál es la connotación filosófica sobre la dimensión de aplicación de la lógica jurídica según los valores de Miguel Reale? Y el otro es, no sé si decirle los dos de una vez, de repente se olvida. El otro es qué pensamiento actos cognitivos tiene la lógica jurídica dentro de la argumentación jurídica. Solo esas dos preguntas, doctor. a ver, vamos. La última, ¿me puede repetir, por favor? ¿Qué pensamientos o actos cognitivos tiene la lógica jurídica dentro de la argumentación jurídica? Bien, el tema de la lógica estudia el pensamiento en general, el cómo se existe o cómo debe ser un pensamiento correcto. Ahí se aplican los principios de la lógica, los principios clásicos, como los principios aristotélicos, el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercio excluido. Entonces, la lógica, o sea, la argumentación, o sea, para hacer una argumentación jurídica, tenemos que empezar por el primer componente, por la primera dimensión también que va Manuel Atienza, la dimensión formal o lógica, es decir, un razonamiento jurídico, una argumentación jurídica tiene que respetar las leyes de la lógica, en primer lugar, si no, no es un buen argumento. O sea, un buen argumento es respetar las leyes de la lógica formal. Es decir, hacer este trabajo que hacemos los abogados muchas veces de subsumir hechos en una norma de carácter general, o sea, aplicar el silogismo jurídico. El silogismo, o sea, tiene
tres partes o cómo funciona el tema de resolver un problema desde el punto de vista de la lógica clásica. O sea, hay una norma de carácter general, una regla de carácter general que es una norma jurídica, y luego está, esa sería la premisa mayor. La premisa menor sería subsumir los hechos en los supuestos de la norma. No hay que olvidar que la norma jurídica tiene supuestos, un conector lógico y las consecuencias. En los supuestos, el legislador prevé una situación que se puede dar en la realidad. Entonces, está la norma general, que es la premisa mayor, luego está la premisa menor, que son los hechos que se subsumen o encajan, para ser más explícitos, en los supuestos de la norma. Y luego, al final, está una conclusión, una respuesta que da la norma general. Es decir, si los hechos encajan en la norma, entonces se desencadena lógicamente una consecuencia. O sea, hay una respuesta, premisa mayor, premisa menor y la conclusión. O sea, esa parte es una parte importante dentro de la argumentación, pero la argumentación tiene que también tener en cuenta la realidad, que es la parte de la argumentación material que habla Manuel Atienza. O sea, porque ese razonamiento es un razonamiento formal y hay que contrastar si efectivamente lo que dice las reglas de la lógica tiene un correlato con la realidad. Es decir, si en verdad lo que nos está diciendo existe en la realidad. Eso es un componente importante también que no hay que olvidar. O sea, no nos podemos quedar en la cuestión lógica, en la cuestión formal. Hay que ver la parte material de la argumentación, que es la parte de saber si las premisas concuerdan con la realidad. Si la premisa, o sea, las proposiciones son verdaderas o falsas. Eso es importantísimo. Y luego está el componente pragmático de la argumentación, que es la capacidad que tienen muchos abogados y que viene desde desde los sofistas, es el poder, este poder de persuasión que tenemos que tener. No solamente defender un punto de vista. A veces tenemos toda la razón, o sea, hemos hecho un buen análisis lógico, hemos contrastado lo que dice la lógica con lo que sucede en la realidad, pero hay que saber exponer, hay que saber argumentar sobre lo que nosotros hemos encontrado y la capacidad también de persuadir para convencer que nuestro punto de vista es el correcto y que es la mejor forma de alcanzar la justicia. ¿Ok? Eso es con respecto a tu primera pregunta. Me gustaría que me repitas, a tu segunda pregunta, me gustaría que me repitas tu primera pregunta, porque son preguntas muy largas que has hecho, entonces no he tomado Sí, nota. doctor. ¿Cuál es la Ya, primera pregunta que has hecho? la otra pregunta era sobre también, según los valores de Reale, De Miguel ¿cuál Reale. es la connotación filosófica? Ajá. ¿Cuál es la connotación filosófica sobre la dimensión de aplicación de la lógica jurídica? Creo que ese punto, doctor, nos ha Creo que, explicado un poquito en la respuesta que me ha creo dado. que ya te he dado la respuesta. O sea, Ajá, sí, sí. Ajá, Miguel sí. Reale es un filósofo uno de los más grandes de Latinoamérica, profesor brasileño, profesor de la Universidad de Sao Paulo, que ya no está entre nosotros, hace poco, no recuerdo exactamente el año que ha fallecido, pero es el creador de lo que se llama la teoría tridimensional del derecho. Claro, estas teorías, o la teoría de Miguel Reale, no es que Miguel Reale
haya dicho, o sea, la novedad de Miguel Reale, porque autores antes de Miguel Reale ya señalaban que el derecho tenía dimensiones, no solamente Isilio Bani en Italia, Giorgio Del Vecchio en Italia, Radrut en Alemania, un conjunto de autores venían señalando y señalaban que el derecho tiene dimensiones, una dimensión fáctica, una dimensión normativa, una dimensión valorativa. La novedad de Miguel Reale, y él llama a su libro de 1953, si no me equivoco, Teoría Tridimensional del Derecho, 52-53, le llama Teoría Tridimensional, y la novedad de Miguel Reale es que unifica y dice, en verdad el derecho es uno solo, y ese derecho tiene dimensiones, 3 en uno solo. Y uno puede hacer un análisis de una norma. Si uno analiza una norma de cualquier, por ejemplo, cualquier artículo del Código Civil de personas, por ejemplo, vamos a encontrar primero que el derecho es norma, efectivamente. Es un mandato establecido por el Estado. ¿Ok? Entonces, esa es una dimensión, la dimensión normativa, importantísima. O sea, Kelsen decía que el derecho es norma. Entonces, hay una dimensión normativa. Eso lo tenemos en los códigos. Entonces, hay una norma. Pero Miguel Reale dice que en esa norma hay un hecho. O sea, la norma responde a una realidad. ¿Ok? La norma recoge hechos. Y hechos que son, les acabo de decir al introducir la clase, hechos que tienen relevancia jurídica, que tienen efectos jurídicos, ¿ok? Entonces, una norma, o sea, una regla de derecho es una norma que regula un hecho. Esa es la dimensión fáctica, pero esa norma también apunta a valores. Esa norma, o sea, estamos analizando una norma, esa norma apunta a valores, nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué está permitido, qué está prohibido, ¿ok? Entonces, esa es la novedad de Miguel Reale, y Miguel Reale dice que esta relación entre estas 3 dimensiones tiene o sea, tiene una relación dialéctica. La crítica, al menos lo que he leído de parte de autores peruanos, sobre todo de García Belaúnde, no el político, sino el filósofo, que también, bueno, los son abogados, los hermanos, el investigador García Belaúnde, Domingo García Belaúnde, señala que la crítica que le hacen a Miguel Real es que no explica bien esta relación en estas 3 dimensiones, o sea, la dimensión normativa, fáctica y la valorativa. O sea, ese es, como dijo, la parte más floja para García Belaúnde de Miguel Real. ¿Ok? Entonces, el componente de la lógica es importante, o sea, en el análisis de la norma propiamente, la lógica juega un papel importante. No hay que olvidar que Kelsen hablaba de la teoría pura del derecho. O sea, la teoría pura del derecho significa, la pretensión que tenía Kelsen es de hacer que la ciencia jurídica sea una ciencia, en verdad, y esté descontaminada de cualquier si se quiere, otra cuestión que no sea el derecho, o sea, sacar la historia, la psicología, la ética, la moral, todo, hacer un análisis lógico. O sea, la lógica juega un papel importante en esta dimensión del análisis normativo. O sea, cuando solamente nos quedamos en la dimensión normativa, el análisis es lógico. Eso es lo que, al menos cuando yo, siguiendo ya a Hempel,
Hempel señala que la ciencia, o sea, el derecho es ciencia en la medida que describe normas, que explica normas, y a partir de ahí predice conductas. Entonces, ese es importante, este estudio, este componente normativo. Hay toda una discusión de cuál es lo más importante, esas tres dimensiones del que habla Miguel Reale. ¿Cuál es lo más importante? ¿Son los hechos? ¿Es la norma? ¿O es el valor? O sea, esa es una discusión que podemos hacer. Por ejemplo, nosotros en el Perú tenemos a Carlos Fernández Cesarego, que en año 1950 hizo una tesis para obtener el grado de bachiller en Derecho sobre los problemas ontológicos del derecho, la fundamentación ontológica del derecho. Y ahí propone, siguiendo otro camino diferente al camino que hace Miguel Reale, llega a la conclusión también, Carlos Fernández Cesarego, a señalar que el derecho también es tridimensional y que es uno solo, al igual que dice Miguel Reale. Lo que pasa es que Miguel Reale, a uno de sus libros, publicado en 1953, si no me equivoco, lo llama teoría tridimensional del derecho, pero eso ya lo venía desarrollando desde los años, a fines de los años 20, en los años 30, en los años 40. Es todo un proceso de investigación que viene haciendo este famoso autor, filósofo del derecho brasileño, Miguel Reale. O sea, no sé si te he respondido, Alexandra. Sí, así es, doctor, sí. Sí, Okay. muchas gracias. Perfecto. Vamos a seguir con Luis López, por favor. Sí, buen día, profesor. Buenos días. Disculpa un poco la tardanza. Un poco tarde, pero bueno. Cuando uno revisa, bueno, por internet estuve revisando y de qué trata pues la filosofía del derecho, que es el tema de hoy, ¿no? Usted en el video ayer nos mostró que son cuatro elementos, como lo explicó la compañera hace unos minutos, ¿no? La ontología, la epistemología, la lógica y la argumentación. Sin embargo, varios autores nos hablan de la axiología jurídica, que es un componente importante del estudio de la filosofía, lo que implica pues el estudio de los valores, ¿no? Entonces, dentro de los conceptos que usted nos está expresando, ¿dónde entraría ahí la axiología jurídica? O sea, creo que en el video lo digo, no sé si en este video, pero en el video lo digo, que ahí hay un lapsus que tuve al momento de armar la diapositiva. El componente axiológico es importante dentro de los temas de la filosofía del derecho. Es más, dependiendo del profesor y dependiendo del programa de estudios de una facultad de derecho, cuando estudiamos el curso de introducción, la parte antes de llegar a la parte del estudio del pensamiento jurídico, se estudian los fines del derecho. ¿Cuáles son los valores del derecho? Los valores más importantes. Lo que pasa es que el derecho tiene muchos valores, pero hay valores que son los valores fuertes o duros que yo señalo, que es la justicia, el bien común, la seguridad jurídica y la paz social. Son cuatro componentes valorativos o fines que tiene el derecho. El derecho tiene como fin supremo la justicia, alcanzar la justicia. Pero también el derecho tiene uno de los fines supremos, que es la seguridad. La seguridad que nos da el derecho nos permite vivir en paz. O sea, con la seguridad alcanzamos justicia, que es el fin supremo del derecho, pero ahí está la seguridad, el bien común. La seguridad juega un papel importante
dentro de los fines del derecho. O sea, sin seguridad no podríamos alcanzar los otros fines. Sin la seguridad, la sociedad sería caótica, sin estas normas, sin estas reglas. Ahora, no hay que olvidar, seguramente ustedes lo saben, una sociedad para que pueda sobrevivir, para que pueda subsistir, necesita seguridad, necesita tener reglas, no solamente jurídicas, sino reglas morales. Las reglas morales o el sistema moral, el sistema de normas morales juegan un papel importante, los usos sociales, las normas de trato social y las normas jurídicas hacen que una sociedad pueda sobrevivir, porque si no viviríamos en la ley de la selva, en la ley del más fuerte. O sea, ese es un componente importante que en algún momento la sociedad, o sea, en el desarrollo de la historia de la humanidad ha jugado un papel importante. Ahí hay dos tesis, las tesis de Rousseau y de Hobbes. Hay otros autores también que también nos señalan en algún momento del pacto social. Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza, Hobbes decía que el hombre es malo por naturaleza y que se necesita hacer un pacto para no vivir en la ley de la selva, en la ley del más fuerte. Entonces, un sistema normativo, o sea, una sociedad cumple su rol como sociedad en la medida en que estas reglas estén ahí. Porque si estas reglas no estarían ahí, imagínense ustedes, todo sería un caos. Y aparentemente, según Hobbes, eso reprime al hombre. O sea, el hombre que es malo por naturaleza, decía Hobbes, a diferencia de Rousseau, que decía que es bueno y que la sociedad lo corrompe, más bien, Hobbes dice que la sociedad hace que el hombre reprima sus instintos, hace que el hombre que es malo por naturaleza, así señalaba Hobbes, hace que se reprima, hace que pueda contenerse porque se necesita de todos para poder tener una sociedad en donde cada hombre pueda realizarse y pueda cumplir sus propósitos, los fines, o sea, lo que el hombre desea para su vida es importante. Entonces, la dimensión valorativa es una dimensión muy importante dentro de la filosofía del derecho. Si en el audio o en el video no lo digo, aunque me parece que sí había un lapsus, pero la parte de la axiología jurídica es una de las partes importantes. Más bien la argumentación es una parte que al menos los clásicos, o sea, hasta los años 50, los años 60, los años 70, no se hablaba de argumentación. O sea, recién la argumentación comienza a tener, jurídica me estoy refiriendo, comienza a tener fuerza a partir de los años 50. O sea, aparece una serie de autores, Toulmin, por ejemplo, o sea, un autor francés, si no me equivoco. Hay otros autores también que van desarrollando, y en los años 70 aparece con más fuerza el tema de la argumentación, y luego ya se desarrolla en los 90 y ya en este siglo toda una teoría de la argumentación jurídica, porque el derecho tiene una dimensión argumentativa. O sea, el derecho es argumentación como la filosofía, ¿no? Entonces, la dimensión valorativa es un componente, o sea, hay ontología jurídica, hay epistemología o nociología jurídica, hay lógica jurídica y hay axiología jurídica. Y la argumentación es un componente que o sea, no es que no haya habido argumentación antes, ha habido, pero no con la importancia que
en este siglo, o en todo caso a fines de los 90 o en los 90, se habla de una dimensión del derecho. O sea, se habla, Manuel Atienza tiene un libro que se llama El derecho como argumentación, y hay otros que señalan la argumentación como derecho. O sea, el derecho es argumentación. Hay universidades en donde se tiene que enseñar, que es muy difícil, enseñar, o sea, toda la carrera de derecho se tiene que enseñar a los futuros abogados a argumentar. O sea, se tiene que enseñar los cursos de derecho de cualquier disciplina jurídica desde el punto de la argumentación, porque finalmente todo es argumentación. O sea, tenemos que resolver problemas, hacer informes, asesorías, tenemos que tener esta capacidad de argumentación, porque el abogado hace el análisis de los hechos, interpreta normas, pero eso hay que transmitir. O sea, lo que hemos encontrado, tenemos que tener la capacidad de defender lo que hemos encontrado, de defender tesis y dar razones sobre eso. O sea, pero, como le vuelvo a repetir, de acuerdo a su pregunta, la dimensión valorativa es una dimensión clásica de la filosofía del derecho. O sea, es un tema clásico de la filosofía del derecho, junto con la ontología, la nociología o epistemología jurídica y la lógica jurídica. ¿Ok? Eso es lo que puedo decirte, Luis. No sé si estás conforme. Sí, profesor, bueno, definitivamente no es parte, como usted lo está diciendo, sino que como había enumerado, yo pensé que no estaba, ¿no? Pensé que estaba dentro de pronto de uno de ellos. No, no, Pero sí, no, además tengo diapositiva corregida, acabo de ¿no? demostrar. Ajá. Lo otro es, profesor, y usted, mire, usted nos dice que la filosofía, pues, es ese discernir, ese pensar sobre las normas de derecho de una sociedad, ¿no? Sin embargo, en ese pensar, en ese discernir, en ese estudio de estas normas, muchos, a través de la argumentación, llegan a conclusiones diferentes de un lado y del otro. O sea, en una sociedad puede que la conclusión sea el castigo severo, en otra mínimo, a pesar de que las normas, bueno, las normas varían, pues, quizás no en todo, pero sí hay variaciones de una sociedad a otra. ¿No? ¿Usted entiende que el- la filosofía del derecho estará ligada a la política en algún momento? Claro, o sea, hay un componente, o sea, el derecho en la realidad está presente. O sea, una cosa es lo que Kelsen señalaba de la pretensión de Kelsen era llegar a, a que haya una ciencia jurídica descontaminada de la política, de la teología, de la religión, de la moral, de la historia, etcétera, etcétera. Pero eso es un análisis exclusivamente de cómo debería ser una ciencia jurídica. Ahora, otra cosa es, y eso lo tenía claro Kelsen, otra cosa es la realidad jurídica. Otra cosa es el objeto, la norma jurídica. Las normas responden siempre, como decía desde los sofistas, desde Protágoras, la norma responde a intereses de grupo, a intereses particulares. No crean que los congresistas están pensando realmente en el pueblo, están pensando en sus intereses, en defender los lobbies. O sea, ¿qué hay detrás? Eso hay que decirlo. ¿Qué hay detrás de cada norma, en verdad? ¿Por qué la norma, por ejemplo, esta ley de los bancos? Es una ley para los bancos, es una ley que favorece a los bancos, los lobbies. ¿Y quiénes les han dado esa ley? No los bancos, no los bancos, ¿eh? Es el Congreso de la República. Los bancos hicieron los lobbies. O sea, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué hay debajo de la mesa? Hay que decirlo tal cual. ¿Qué hay debajo de la mesa? ¿Qué intereses hay cuando se va a dictar una norma? Y ahí vamos a ver que o sea, los problemas políticos, los problemas del poder,
se traducen en normas jurídicas. Entonces, hay un componente jurídico siempre en los problemas legales, constitucionales, netamente jurídico. Podemos hacer un análisis jurídico, pero eso no interesa en la realidad. En la realidad también interesa el componente político. O sea, ¿qué hay detrás de la cuestión política? Y también hay otros componentes, hay otros intereses, pero el interés político. Y la política es la lucha por el poder. Por ejemplo, en esta ley, esta famosa ley que se está discutiendo, en donde para algunos sectores se está retrocediendo en la reforma universitaria, hay congresistas que son dueños de universidades privadas y han votado a favor de esa ley. Entonces, es toda una discusión. Entonces, el derecho, o sea, como realidad, como experiencia, bueno, tiene su componente político. Y eso no lo podemos negar, o sea, eso no lo podemos, o sea, yo no puedo enseñar un curso de filosofía del derecho sin decir que el objeto, o sea, la realidad jurídica, tiene un componente no solamente político, sino social, económico, hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay intereses de grupos. La política es la lucha por el poder. Todo eso juega al momento de dictarse una norma. Ahora, otra cosa es qué cosa hace la ciencia jurídica, cómo describe. Uno puede hacer un análisis desde el punto de vista lógico, dogmático, pero podemos hacer investigación desde el punto de vista no solamente dogmático, sino saber en verdad cómo funciona una norma en la realidad. Si esa norma realmente está solucionando problemas en la realidad. Entonces, el componente político en el derecho, bueno, juega un papel importante porque son los políticos, finalmente, los parlamentarios o los congresistas los que van a dictar la norma. ¿En función de qué? Entre comillas, del pueblo. Yo no creo eso, ¿eh? Yo no creo eso. Siempre las normas, como le decía Protágoras, y no estoy diciendo algo nuevo. Protágoras ya lo decía hace 2500 años. En el Ágora, decía Pitágoras, en la Asamblea Popular, en Atenas, las normas se dictaban en función de grupos, en función de los intereses de esos grupos. Y eso es lo que actualmente se da. Se no ha cambiado absolutamente nada. Por eso, la pretensión de ser congresistas, ¿qué interés tienen de invertir a veces mucho dinero para alcanzar el poder? Para alcanzar ser congresistas y luego tener un sueldo de 15.000 soles, que para mucha gente, bueno, es muchísimo dinero para tanta gente pobre que hay en el país, en el Perú. Entonces, eso es una realidad. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué hay debajo? Intereses de grupo, intereses particulares, intereses menores, intereses realmente. Esa es parte de la realidad. Y no solamente es un tema del Perú, a nivel mundial y a nivel, creo que de todos los sistemas parlamentarios, por lo menos, es lo mismo. O sea, todos los sistemas democráticos que tienen un parlamento. Por eso el parlamento, el Congreso, es una de las instituciones con menor prestigio. Incluso en las encuestas, si ustedes hacen un análisis, si ustedes ven noticias y analizan la situación del país, los congresistas y el Congreso en general tiene menos aceptación que incluso que el presidente Castillo. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque la gente, estos congresistas además, estos políticos, subestiman a la gente. Cree que la gente no se da cuenta, cree que la gente no piensa, nos subestiman. Y no crea, y por eso la gente, seguramente cuando Fujimori cerró el Parlamento, el año 92, el 80, casi el 90% estaba a favor de esa medida. Y si se cierra el Congreso, la gente va a salir seguramente a aplaudir, porque eso es lo que tenemos. Y son esta gente, este grupo que está ahí,
el que dicta las leyes, dicta las normas, hacen derecho. Entonces el derecho tiene un componente político detrás. Ahora, otra cosa es cuando ya hagamos un análisis lógico de la norma, hagamos ciencia jurídica, expliquemos la norma, describamos la norma y predicamos conductas, o sea, predecimos conductas en el futuro. Entonces, pero eso es un estudio dogmático que se hace y se puede hacer y es válido esa investigación, pero hay otro componente en la investigación jurídica que es saber cómo funciona una norma jurídica en la realidad. ¿Ok? No sé si te he respondido, Luis, a tu pregunta. Sí, exactamente. Pues, no, definitivamente el derecho se ha hecho pues para poder gobernar, ¿no es así? El derecho como ciencia. Las normas se han hecho para poder gobernar. Entonces, definitivamente pues está ligada a la política, porque cada tipo de gobernante que ingresa lo hace, como usted bien claro lo ha dicho, para poder cumplir un fin propio, un fin de grupo. Bueno, hay todo un tipo de gente que entra, ¿no? Y bueno, y usted lo ha dicho bien claro. Yo pienso que la argumentación es un componente, tal como usted lo ha dicho. ¿Por qué? Porque la argumentación a veces es utilizada para bien o para mal. Cada político ahorita que busca, por ejemplo, que se establezca una ley, a la hora de solicitar pues palabra, ¿no? A la hora de presentar su proyecto, argumenta. Sí, Lo claro. argumenta a su favor, utiliza todas las técnicas argumentativas, Así es. pero a su favor, no necesariamente en busca de una justicia, muchas veces en busca del fin por el cual ha luchado, ha buscado ingresar, ¿no? A veces un fin personal o de grupo, ¿no? Entonces pienso que sí, la argumentación es importante dentro de la filosofía del derecho. Sin embargo, es un componente porque no necesariamente busca el fin, busca ¿qué diría? La justicia, ¿no? Que usted bien sabe, el derecho nace, como dice, ligado a la justicia. El derecho busca la justicia. Busca que las personas puedan vivir en paz, en armonía, en una sociedad. Pero todos sabemos que es a través de la justicia es que se encuentra la paz. Y a veces la argumentación no se presta para eso. Les soy sincero, ¿no? Bueno, la argumentación busca simplemente un fin. O sea, la argumentación es inocua. El tema es cómo uses la argumentación. Es como un puñal. Exactamente, sí. O sea, tú Por eso puedes es un el componente, cuchillo, como le dije. claro, el cuchillo de la cocina sirve para que un cocinero, una cocinera haga bien su trabajo. Pero el cuchillo puede ser usado también como un instrumento punzocortante para dañar a una persona, para matar a una persona. Y la argumentación es inocua, va a depender del uso que le hagas desde la argumentación para defender intereses de grupo. De eso se trata, de saber. Ahora, evidentemente, el derecho está ligado al poder. Cada grupo que entra va a defender su punto de vista y va a dar normas para regular conductas. No hay que olvidar lo que decía Kelsen. Kelsen decía, bueno, dentro de las tantas definiciones que se dan del derecho, que también lo dijo Kelsen, Kelsen decía que el derecho es una técnica de control social. Y eso está ligado, evidentemente, a la política, está ligado a los intereses que cada grupo político pretenda hacer en una sociedad, la visión que tiene de una sociedad. Ahora, claro, lo que vemos en el Perú es que los partidos políticos no tienen ninguna ideología y no tienen ninguna visión. Ellos sientan a defender sus intereses económicos, de grupo, nada más. O sea, en este país así es lo que estamos viviendo y Fujimori jugó un papel importante. Ya los partidos políticos estaban en crisis en los años 90, pero la estocada final a los partidos políticos, o sea, estos partidos políticos con ideología,
o sea, con filosofía, el APRA, Acción Popular, el ideario de Acción Popular lo hizo Francisco Miró Quesada Cantuarias, un filósofo, uno de los más grandes filósofos que ha tenido el Perú. Entonces se dan cuenta, ahora, ¿quién es el señor Acuña? ¿Qué ideología tiene? Y todos los grupos políticos que se juntan para llegar al poder no tienen absolutamente nada detrás. Y esa es la crisis que tenemos actualmente. Entonces, cuando llegan al poder esta gente, están totalmente desorientados en esa parte, pero lo tienen claro para ver cómo beneficiarse del poder, cómo defender sus intereses, los intereses de grupo. Y eso es la crisis, la permanente crisis política que le está tocando vivir al Perú. Como le digo, Fujimori le dio la estocada final. Cuando ahora se juntan grupos para alcanzar el poder, se reúnen grupos, y eso es lo que tenemos actualmente. Mira, este partido que le llevó al poder a Castillo, si tiene una ideología marxista-leninista, con el cual yo nunca he estado de acuerdo, y no estoy de acuerdo, pero tiene ese componente, este partido político, un componente ideológico, un componente filosófico detrás, tiene un ideario detrás, lo que no tienen los otros partidos políticos, aparentemente. ¿Quién es el señor, por ejemplo, López Aliaga? O estos políticos que tenemos. Bueno, y eso es lo que nos está tocando vivir. En la academia, en la universidad, hay que decirlo. Ahora, evidentemente el alumno tiene que tener esta capacidad de análisis. Estamos en un curso de filosofía del derecho, que es importante darse cuenta, ¿no? O sea, de todo esto. Muy bien, Luis, por tu intervención. Vamos a seguir, tenemos todavía tiempo para continuar. A ver, Yanina Rojas tiene algo que decir. Yanina, tenemos todavía 9 minutos para terminar. Buenos días, profesor. Una pregunta. La conducta jurídica, según Miguel Reale, dentro del ámbito axiológico, no me cuadró mucho eso. O sea, ¿a qué se debe o cuáles serían esos valores que entrarían hasta allá? Bueno, los valores son... No se me escucha. No se te escucha bien, pero entiendo que va al tema de Miguel Reale. Miguel Reale es un filósofo del derecho tridimensional brasileño importante. El componente valorativo juega un papel importante en el derecho. Y cuando se habla de los valores, en verdad se está hablando de todos los valores, pero yo hace un momento hablé de 4 valores fundamentales o clásicos que tiene el derecho: la justicia, la seguridad, el bien común y la paz social. O sea, en toda norma jurídica está ese componente, o sea, valorativo. Eso es lo que dice, y además hay un componente fáctico. Entonces estos valores juegan un papel importante o sea, al momento, o sea, los valores son importantes al momento de la creación de la norma, al momento de la aplicación de la norma, y también al momento de la argumentación de la norma o de los resultados que uno tiene. Entonces, eso es innegable. Y creo que todos los filósofos del derecho, los juristas, tienen, creo que claro, esta cuestión de que el derecho tiene un componente valorativo. El derecho propone fines siempre. ¿Ok? Ok, Yanina, vamos a seguir porque ya nos va a ganar el tiempo con Alejandra Santillán, por favor. Sí, profesor. Bueno, se dice que la epistemología jurídica tiene que ver mucho con los conocimientos del derecho y determina su origen. Mi pregunta es, ¿cuáles son los problemas de la epistemología con el derecho y si existe algún caso en las dificultades prácticas?
A ver, se habla de una nociología, creo que tengo un video audio de ese tema. La epistemología estudia el conocimiento jurídico o científico. La epistemología estudia el problema del conocimiento científico. La epistemología jurídica estudia el problema del conocimiento científico del derecho. Y la nociología estudia el problema del conocimiento en general. Y la nociología jurídica estudia el conocimiento jurídico en general. Porque al comienzo de esta clase creo que les decía que los abogados que ejercen el derecho tienen todo un conjunto de conocimientos, y para eso nos prepara la universidad, para resolver problemas jurídicos, para saber interpretar una norma, analizar hechos, interpretar normas y argumentar. Esa tarea que hacemos los abogados, que hacen los abogados, yo no lo hago porque yo no litigo, esa tarea que hacen los abogados es una tarea, o lo que yo hago, porque yo soy registrador público, cuando deniego una inscripción, o cuando inscribo, tengo, elementos argumentativos, a un análisis, todo un trabajo. Ese trabajo no es un trabajo científico. Ahí no está haciendo ciencia el abogado, está resolviendo un problema práctico. El derecho es praxis. Está resolviendo un problema práctico. ¿Ok? Entonces, cuando se resuelven estos tipos de problemas prácticos, estamos con un tipo de conocimiento. Y la nociología jurídica estudia ese tipo de conocimiento. Ahora, cuando problematizamos sobre la posibilidad de la ciencia jurídica, ¿hay una ciencia jurídica? Hay mucha gente que cree que el derecho no es ciencia. Yo lo creo. Yo tengo un punto de vista clarísimo. Lo puedo defender en cualquier foro. Puedo defender que el derecho es ciencia. Hay gente que cree que el derecho no es ciencia. Cuando se discute sobre la posibilidad de si el derecho es ciencia o no, estamos haciendo epistemología jurídica. Pero cuando problematizamos sobre el trabajo propio del abogado, de los funcionarios, para resolver problemas en general, estamos en el nivel de la nociología jurídica, donde estudiamos cuáles son los límites y las posibilidades que tiene el conocimiento. ¿Ok? La última pregunta, y con esto terminamos porque ya me está ganando el tiempo. Ustedes saben que hemos quedado que vamos a terminar hoy. Por favor, Mozombite, si tiene alguna pregunta. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Ya hemos visto sobre la ontología, la epistemología, la nociología, la lógica y la argumentación. La pregunta es, entre todos estos ámbitos de estudios sobre el derecho y la filosofía, ¿hay algún límite de conocimiento sobre el derecho? Los límites siempre hay, esa es una discusión de la epistemología y de la nociología. ¿Cuáles son los límites del conocimiento jurídico? Creo que, como decía Kant, la razón tiene límites. O sea, la razón, porque con la razón, decía Kant, podemos demostrar que Dios existe, pero con la razón podemos demostrar que también Dios no existe. Entonces, creo que los problemas de la epistemología, de la nociología jurídica, siempre nos van a decir cuáles son los límites y las posibilidades del conocimiento, que es una cuestión discutible también. Es filosofía, es una cuestión discutible, es una cuestión que no necesariamente vamos a llegar a un consenso, pero el filósofo del derecho por lo menos tiene que tratar de dar una respuesta en esta parte, una respuesta última, como dice en las características de la filosofía, no hay que olvidar. Yo siempre recuerdo las características para ponernos en contexto de la filosofía. La filosofía intenta resolver problemas de la vida, del hombre y del mundo. Pretende dar respuestas últimas. Además es radical y es circunstancialidad. Entonces, ese componente lo va a tener. Entonces, cuando
hablamos del conocimiento jurídico, el conocimiento jurídico siempre va a tener, el conocimiento jurídico siempre va a tener límites. La razón jurídica tiene límites. Hay cosas, y eso me da pie a lo que, por ejemplo, se discute mucho en filosofía jurídica y en el tema de interpretación. ¿Hay una respuesta correcta en el derecho o hay varias respuestas correctas? Ese es un tema grande, discutible. Ronald Dworkin decía que hay una sola respuesta correcta. Y la interpretación y la argumentación, sobre todo la interpretación, debería encontrar, o sea, los abogados y los funcionarios, los jueces, los fiscales, deberían encontrar esa respuesta correcta, decía Ronald Dworkin. Pero hay otros que consideran que hay varias respuestas correctas en el derecho. Y ahí es un problema de cómo defender esa respuesta correcta argumentativamente. ¿Se dan cuenta? Esa duda. Y eso tiene que ver con los límites del conocimiento, las posibilidades que tenemos en conocer el derecho y cuáles son los límites de ese conocimiento en el derecho. Entonces, eso es una cuestión filosófica discutible. Yo creo que el conocimiento jurídico, de hecho, tiene sus límites y tiene también sus posibilidades. ¿Ok? Bien. Con eso estaríamos terminando la clase, ya nos ha ganado el tiempo. Lo que voy a hacer es, voy a apagar y voy a dejar de grabar además, y les agradezco por esta clase. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar la lista de asistencia. Entonces voy a apagar la cámara, hay que estar atentos, por favor.